La Operación Milagro, que es liderada por el gobierno de Cuba en El Salvador, se encuentra en el ojo de la tormenta tras cuestionamientos de legalidad de los médicos que realizan las operaciones oftalmológicas. ¿Hasta qué punto el país tiene capacidad instalada para convertir esa operación en una acción que dependa y que sea impulsada desde la red de hospitales públicos y se asuma de forma permanente? ¿O acaso es necesaria la presencia de especialistas cubanos? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre la polémica en torno a la Operación Milagro, la reforma del sistema público de la salud y otros temas adicionales también que nuestros invitados conocen perfectamente. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios el doctor Orlando Cabrera Candray. Él es diputado por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Doctor, bienvenido. Un gusto. Buenas noches. A sus órdenes. Excelente. También agradecemos y damos bienvenida a Raúl Beltrán Bonilla, diputado del Partido de Concertación Nacional, que nos acompaña en nuestros estudios. Raúl, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Buenas noches, un gusto para los amigos televidentes y aquí estamos a sus órdenes. Bueno, excelente. A ver, entonces, si comenzamos con este punto que tiene que ver con la Operación Milagro. Hay todo ese tema que se ha generado, esa controversia y esa polémica, decíamos al principio. Esta mañana hemos escuchado declaraciones de la ministra Mengíbar, ministra de Salud, en torno a esta situación, ¿no? Ella ha hablado, entre otras cosas, de una campaña de desprestigio desde la derecha política, ha cuestionado por qué la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica está obstaculizando, dice, los permisos para los médicos cubanos, y de paso también incluso agradeció a Monseñor Escobar Alas por el apoyo que brindó, porque él dio declaraciones el fin de semana anterior. Vamos a pasar de inmediato a escuchar un poco las declaraciones de la ministra de Salud que ofreció esta mañana de miércoles y que se ha referido al tema. Escuchamos. Las cirugías realizadas por el Centro Oftalmológico de Referencia Nacional representan el 72% de las cirugías oftalmológicas anuales que se realizan en nuestro país. Que no desprestigien esa enorme calidad profesional que tienen los colegas cubanos en el Centro Oftalmológico Nacional. El personal cubano son 19 personas, entre oftalmólogos, retinólogos, optometristas, y el personal salvadoreño son 14. Entre técnicos administrativos, para mencionar ejemplos, que no ha sucedido con el resto de las juntas de vigilancia. Porque no solo la Junta de Vigilancia Médica extiende permiso, también hay otras juntas de vigilancia. ¿Por qué la Junta de Vigilancia Médica está poniendo tantas trabas? Bien, era Violeta Mengíbar, ministra de Salud de nuestro país, que dicho sea de paso, también les hemos invitado para que participaran en este espacio, pero declinaron la participación y dijeron que únicamente se limitarían a esta conferencia de prensa que ustedes, parte de las declaraciones que han visto, y solo agregaban ahí en esa conferencia que de mayo de 2015 a marzo de 2019 se han realizado 22.682 cirugías de catarata, pterigión y cirugía láser de retinopatía diabética, además de otras acciones. Doctor Cabrera Candray, un poco conocer su opinión de cómo se está planteando esta discusión y que me interesaría saber un poco también el tema de calidad de lo que han hecho los médicos cubanos en el país. Mire, el tema de salud no es un tema que tiene que ver solo con los partidos políticos. La salud es parte de la agenda nacional, es parte de la agenda del país, y es un derecho humano que tenemos todos a la salud, y la salud es un bien común. En ese contexto, la Operación Milagro ha venido a resolver muchos problemas oftalmológicos de los más pobres del país, de los más vulnerables del país, lo que demuestra que la salud ha estado fallando, que ha estado en crisis. Actualmente tenemos una grave crisis en salud pública y esa crisis es estructural.
Esa crisis no es que apareció hace 30 años o 40 años. Desde la misma fundación de la República, nosotros los salvadoreños no le hemos dado el lugar que debe tener la salud. O sea, es un problema que se volvió crónico. Este es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Entonces, cuando la sociedad salvadoreña exige que los que vean los problemas de salud, de oftalmología de los salvadoreños, de los más pobres, y pide que la gente esté certificada, uno no puede entender por qué alguien no quiere demostrar sus títulos, sus diplomas. Si al final de cuentas que le operen un ojo no es cosa fácil. Se oye fácil decir pterigión, se oye fácil decir que le quiten el cristalino para poner una lente intraocular, pero yo quiero leerle algo que la señora ministra dijo el mismo día que esto arrancó. Sí. Y dijo en aquel momento de junio del 2018, comentarios de doctora Violeta Mejía, día de la firma de la cooperación. La doctora Mejía aclaró que como contraparte el MinSal proveerá alojamiento, alimentación y transporte interno de los profesionales, así como equipos e instrumentales. Los cooperantes traerán además de los profesionales lentes intraoculares, insumos y medicamentos. La Fundación ALBA de El Salvador aportará el equipo de faco emulsificador que cuesta $100,000 para realizar los procedimientos oculares gratuitos. Sí. Vamos a ver, ¿y cuál es el problema? Que haya una auditoría. La auditoría tiene que ser hecha por el Consejo Superior de Salud Pública y por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Basta revisar lo que dice la Constitución, que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica estará constituida por académicos de las profesiones vinculadas a la salud y que harán autorregulación, y el Consejo Superior de Salud Pública estará también ahí en su papel constitucional de vigilar la salud. Entonces ¿cuál es el problema? ¿Es un asunto de cumplimiento de la ley o qué? Es un asunto de cumplimiento de ley. Yo creo que así como hay Operación Milagro para resolver problemas de los ojos, tiene que haber problemas para resolver problemas de corazón, de cerebro, de riñones, otorrinolaringológicos. Tiene que haber soluciones para todo esto, porque El Salvador tiene una grave crisis de salud, no solo es de problemas oftalmológicos, y los especialistas que vengan, sean salvadoreños, sean de Cuba, sean de Venezuela, sean de Ucrania, sean de Rusia o de los propios Estados Unidos o de donde sean, tienen que cumplir con la legislación del país. ¿O qué cree usted, don William, cuando uno va a otro país a trabajar? Hace procesos de incorporación, hace exámenes. ¿Y qué corona tienen estos extranjeros que no van a venir a El Salvador a hacerse los exámenes y demostrar con el original? El original se lleva y se deja la fotocopia. Sí. Ese es el problema, que tenemos que ver la calidad de asistencia que están recibiendo los salvadoreños en el tema de oftalmología, pero en cualquier tema del Sistema Nacional de Salud. Sí, ahora bien, diputado Beltrán Bonilla, esto se remite a 2015, ¿no? 2015 sí. Inician con este procedimiento, pero entonces, ¿cuál es la parte central neurológica de todo esto, digamos, en términos de decir, cuál es el problema fundamental? Bueno, aquí hay un procedimiento de ley que tarde o temprano los salvadoreños, los profesionales en todas las ramas, debemos en primer lugar exigir su estricto cumplimiento, como lo decía el doctor Cabrera Candray. Lo que sucede es que aquí sigue existiendo una perversión política. Pregunto, ¿y los que vienen en brigadas de los Estados Unidos a realizar operaciones de labio leporino, que llegan por un par de días o un par de semanas al hospital militar, tienen, creo, no sé si 12 o 15 años de estar viniendo, vienen y se van, no cobran. Lo que sucede es que aquí se ha trastocado desde el 2015 y ha sido culpa de algunos legisladores, porque se tiene mediáticamente, religiosamente, civilmente, lo que le llaman la sociedad civil, que no sé de dónde arranca eso, pero hay que aceptarlo como tal. Los diputados, no hombre, sí, allá vemos unos que estamos a favor, como decía don Mario Moreno Cantinflas, unos que estamos a favor de los que están en contra y viceversa. La cuestión es la opinión perversa y al mismo tiempo no conducir la opinión del ciudadano de manera correcta. Para mí, los médicos salvadoreños que no han tenido competencia, porque dicen que es una competencia contra los oftalmólogos. Cuando hablamos del 72% de las operaciones oculares o la operación Milagro, como ellos le llaman, esto fue anunciado por el gobierno
del presidente Salvador Sánchez Serén, todavía con aquella duda, con aquella incertidumbre o aquella mala praxis mental de que son cubanos. Pero, ¿qué es lo que vino después? Vino que se trastocó el origen. Ellos ganan bien. Los muchachos ganan bien. Compiten contra los mismos estudiantes de medicina que se fueron a graduar a Cuba. Es decir, yo no estoy en contra del extranjero, pero también primero hay que proteger al salvadoreño. Y una de las cosas que nos he dicho aquí, bueno, mire, y la mala praxis, yo conozco casos de mala praxis. ¿Quién las auditó? ¿Qué mala praxis que han ocurrido en el contexto de la operación? De esta operación Milagro. Claro, no estoy diciendo que del 72% que hicieron 10, 5, 4, no tengo el porcentaje, pero ¿quién auditó eso? Ningún extranjero, perdónenme, puede estar por encima de la ley del país. Es que ese ha sido el problema nuestro. Sí. Entonces, yo no estoy en contra de que la operación Bendición se quede, ¿no? O sea, hay coincidencia plena porque hemos escuchado las opiniones de todo el mundo y todos coinciden en que es necesario. Mire, William y amigos televidentes, la mayor parte de beneficiados en esta operación ha sido gente que no tiene el recurso. Y es ahí donde se retrata el sistema. Digo, por mí que se queden, si están haciendo las cosas bien, pero deben someterse al espíritu de la ley. Vaya usted por su propio gusto a Cuba o a los Estados Unidos. Aquí vengo y voy a ejercer, que lo diga el doctor Candray. Vaya a Estados Unidos, él como un excelente cardiólogo. Aquí vengo, solo porque dice aquí vengo, le van a decir, doctor, pase adelante, ¿cuánto quiere ganar? Le vamos a dar casa, carro, motorista, comida y un salario que en Cuba jamás lo va a ganar. Entonces, todas estas cosas, digo, no se puede uno poner, pero quienes han recibido la atención, en su inmensa mayoría, es gente que no ha tenido la posibilidad económica para pagar un especialista de los buenos que tiene el país, aunque hay oftalmólogos salvadoreños buenísimos que hacen tremenda obra social. Pero bueno, un procedimiento de este tipo puede costar entre $2,000, $3,000 o más. Más. Si se hace de manera privada. No, digo. De manera privada anda por los 5,000. Bueno, decía Marco Rodríguez, el de transparencia, que no ha sido tan transparente que se diga. Él decía que hay especialistas que ganan $5,000. Y pregunto, ¿y acaso para un profesional de la medicina quemarse las pestañas durante 8, 9, 10 años para poder ejercer? Sino que conteste el doctor Candray, ¿cuánto le costó irse a graduar a Brasil como cardiólogo? ¿Cuánto le ha costado hacer su nombre, su prestigio y la calidad con que trabaja? Es decir, no es fácil. Bueno, perfecto. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hice una pregunta introductoria del programa y me gustaría que escuchara la opinión de ustedes. Y bueno, decía la ministra de Salud que todo lo que se ha articulado tiene que ver con atropellos provenientes de la derecha política en el país. Y aquí obviamente uno se pregunta en qué momento se politizó esto. ¿Es en este momento o es cuando vino la Operación Milagro al país? Bueno, lo platicamos después de la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados en estudio, Orlando Cabrera Candray, diputado del Partido Arena, y Raúl Beltrán Bonilla, diputado del Partido de Concertación Nacional. Doctor Cabrera Candray, a ver, entonces, nos quedamos en este tema, ¿no?, que tiene que ver con el asunto de calidad, porque aquí hay un tema también que tiene que ver con eso, ¿no?, de hasta qué punto, digamos, lo que han hecho estos médicos, qué nivel de calidad tiene. ¿Es tangible, se puede medir en términos de si hay o no reclamos? El diputado Beltrán decía que había conocido algún caso por ahí de negligencia, pero antes de escuchar su opinión, sí me interesaría que pudiéramos leer. Tenemos en el full pantalla un tuit que nos envió José Antonio Castillo. Él dice: el salario de médico cubano en Cuba, $20. Salario de un médico cubano en El Salvador, 1,000. Entiendo que son 1,100, pero bueno, $1,000. Da pena, dice, que el sistema de salud sea tan deficiente y que a los médicos salvadoreños se les ofrezcan salarios de hambre. Eso es lo que está diciendo él ahí. Mientras tanto, nos llega otro mensaje donde cuestionan de alguna manera el hecho de que hay una información que publicó el periódico electrónico El Faro, donde se confirmaba que la Presidencia de la República había quitado literalmente más de $10 millones a Secretaría de Inclusión Social, a la Secretaría de Transparencia y a no sé qué otra dependencia, y lo habían pasado a gastos reservados ahí en Casa Presidencial. Esto había ocurrido en los últimos meses. Pues bueno, son 2 puntos los que están ahí también planteados, doctor Candray. Bueno, yo diría que 3, porque hay que responder el tema. Cuando un alto funcionario dice que estar cuestionando la Operación Milagro, que nadie la está cuestionando,
es un asunto de la derecha política, es no entender que la guerra civil acabó, que la era de los comandantes guerrilleros acabó, que la Guerra Fría acabó, y que la Constitución reza que los servicios de salud serán organizados técnicamente, porque no es de otra manera que se pueden organizar. En ese contexto, el tema de la calidad de los servicios de salud, ya la Constitución dice que el Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo salvadoreño. Entonces, nosotros tendríamos que preguntar qué pasó con el Consejo Superior de Salud Pública anterior, pero no solo el Consejo Superior de Salud Pública anterior, sino que con la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica anterior a la que está actualmente. ¿Qué pasó que no fueron a hacer la auditoría suficiente técnica a ese hospital? ¿Y qué pasó en los demás hospitales del país? ¿Por qué centran en un solo lugar todo el proceso de cirugía, de pterigión, de cataratas y de otras, cuando los problemas oftalmológicos no solo son esos? Y que usted a eso le ve otra intencionalidad más allá del tema estrictamente de apoyo a la salud, de beneficio para los salvadoreños. La mera politización que hubo de eso. Yo no puedo hablar que ahí hubo lucro económico, pero sí hubo lucro político porque lo utilizaron como herramienta política para pedir los votos. Y eso no se vale, porque la salud es un bien público y es un derecho humano, y tienen los entes del Estado, con su autonomía, y vuelvo a repetir, que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica anterior tiene que informar de esto, el Consejo Superior tiene que informar de esto, pero también el caso usted sabe que ya lo está conociendo la Fiscalía. Entonces, por ejercicio ilegal de la profesión médica, tal vez. Ahora, pero ahí no solo participan médicos. No están en este momento en el país. Me he dado cuenta que se han ido, pero se han ido como aquel que se fue para Nicaragua, cuando lo querían investigar. El tema es que si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué debería de irme? Porque aquí lo que está en juego es la salud del pueblo salvadoreño. Eso es lo que está en juego. Entonces, pero para hablar de salud también tiene que hablar de pagar bien los profesionales. Y el profesional salvadoreño está siendo mal pagado. Ahí acaba de ver lo que dice uno de los televidentes, que mientras ellos ganaban cantidades mayores que en El Salvador, los propios oftalmólogos salvadoreños han estado desempleados, menospreciados, discriminados y hasta vilipendiados, cuando aquí tenemos oftalmólogos de primer mundo, de primer nivel, listos para ayudar, como lo vienen haciendo, ayudando a la sociedad salvadoreña. Por lo tanto, este es un problema médico, pero también es un problema de interés nacional, donde todos tenemos que opinar. Diputado Beltrán Bonilla, sí. Pero entonces, decíamos, Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, hasta hoy aparece esto, ¿no? La Operación Milagro se instala desde 2015. Pero es hasta que hay una nueva Junta de Vigilancia de la Profesión Médica que esto se conoce en términos. Soy un fiel convencido, William y amigos televidentes, que en cualquier orden de la vida de este país nuestro, no debemos actuar como bomberos. Aquí debe responder la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica anterior. Ellos deben responder para comenzar. Lo que pasa es que aquí se hacen las cosas, se hace changoneta, después viene la investigación, después de que se murió el cristiano, por decir algo, miren, ¿y de qué murió? Vea, y ya solo están los huesitos, o el polvito, o los dientes. Fíjese que aquí voy a trastocar algo. Tengo el honor de acompañar a varios profesionales médicos. Yo soy enfermo, desde luego, pues y en concepto de diputado enfermo, llego a la Comisión de Salud Pública, de la cual es parte el doctor Candray, y este es su servidor. Entonces, ¿cómo aquí es bueno? Y voy a parafrasear porque me han caído palos por lo de la ley del agua. La derecha, sí. Miren, no voy a negarlo, yo soy un diputado de la derecha civilizada de este país. Si la izquierda tiene la razón, hay que dársela, hombre. Si el proyecto de la izquierda es bueno, hay que apoyarlo. Es que tenemos que despojarnos de esa venda o de lo que llevan los caballos de carrera. Aquí las ojeras, sí. Solo ver para adelante y no ver para los lados. Fíjese que ayer nada menos se aprobaron varios artículos, creo que 23, de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y dice el artículo 3, en el segundo párrafo, se entenderá como Sistema Nacional Integrado de Salud la totalidad de elementos o componentes del sistema público y privado que se relacionan en forma directa o indirecta con la salud,
por lo que debe existir una integración clara y progresiva de funciones e instituciones del sistema en lo relativo a rectoría, regulación, atención, gestión, administración, financiamiento y provisión de los servicios. Esto dice el artículo 3. Entonces, como aquí sí es bueno y en el otro lado es malo. O es que a lo mejor no han olfateado las marchistas o los marchistas este tema que viene relacionado con la Operación Milagro. Ya se fueron del país. Entonces, ¿quién deberá responder? En primer lugar, el gobierno, el entrante y el saliente, porque aquí está en este librito, se llama Constitución de la República. Aquí nos dice claramente quién está obligado a brindarle al salvadoreño, dice, obligado a brindarle la salud, la educación y la seguridad. El señor presidente que va a tomar posesión ha dicho, miren, yo no quiero que se vayan. Totalmente de acuerdo con él. El señor presidente que está saliendo, él los trajo. Totalmente de acuerdo con él. ¿Quién salió beneficiado? El de a pie. Entonces, pero debe haber una relación, un respeto al profesional salvadoreño. Lo decía el doctor Castillo hace un momento. Hemos luchado y se aprobó la ley, gracias a Dios. Es otra de las leyes, la primera que se aprobó en consenso de todas las fuerzas políticas. Ahí no vemos, bueno, un saludo a la doctora presidenta de la comisión, que es del FMLN, una mujer que dirige, que coordina la comisión de manera excelente, y todas las fuerzas políticas ahí reunidas. Jamás hemos discutido, hemos platicado. Bueno, por cierto, invitamos también a ella, le invitamos para que tuviera este debate, para tener todas las opiniones posibles, completas. Y es saludable. También declinó participar. Entonces le digo, le estoy dando los méritos a una mujer de izquierda. Entonces yo no, es que es de la izquierda. No, mire, tenemos que quitarnos esa perversidad mental. Despojémonos de las banderas ideológicas en beneficio del salvadoreño. Ahora bien, un comunicado del 15 de abril del Ministerio de Salud decía que quienes atacan a los profesionales cubanos de la salud deberán responder ante la población por los graves daños que ocasionaría impedir el funcionamiento del Centro Oftalmológico Nacional, que ha elevado la calidad de vida y dignificado a las personas con problemas de salud visual. Eso lo señalaban en este comunicado del 15 de abril. Cuando introduje la entrevista, inicialmente hice una pregunta, ¿no? Y me gustaría conocer un poco la opinión de ustedes, porque decía hasta qué punto el país tiene la capacidad instalada para poder convertir eso que hace la Operación Milagro en una acción ya permanente del sistema público de la salud, ¿no? Porque lo ideal sería que no tuviéramos necesariamente ese tipo de asistencia y que nuestra red de hospitales tuviera la capacidad de dar respuesta a la demanda local, ¿no? Yo comencé este programa diciendo que el país atraviesa una grave crisis de salud y que el problema es estructural. Totalmente. En el problema de oftalmología, tenemos que trabajar todos juntos para resolver esos problemas. La Operación Milagro ha venido a ayudar. Y qué bien que el próximo presidente de la República dice que la Operación Milagro debe seguir, pero debe seguir con profesionales con certificaciones correctas, que se sometan a la auditoría correcta. Pero el tema de país no es solo de salud, no solo es de oftalmología. Tiene que ver del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Tenemos que ver el perfil epidemiológico, tenemos que ver el perfil demográfico, tenemos que ver la vigilancia epidemiológica, tenemos que ver el tema de medicamentos en los hospitales, de insumos médicos, de insumos no médicos, el tema de acreditación de hospitales. Los problemas de salud del país, don William, no se resuelven haciendo más hospitales o haciendo más cuartos de hospitales, eso es importante, pero los problemas de salud se resuelven con liderazgo político en salud, conociendo los problemas de salud, entendiendo que el país cambia, que tenemos un perfil mixto de epidemiológico, que el perfil demográfico ha cambiado. Por lo tanto, esto no es aislado, esto debe verse en su conjunto y por lo tanto debe de haber diagnóstico de la realidad nacional en salud, un plan estratégico en salud, una política nacional de salud, un plan nacional de salud que responda y que sea hecho por los subsistemas con la participación del sistema privado, porque el sistema privado ha estado fuera de la elaboración de las políticas nacionales de salud. Bueno. En esta nueva ley que estamos próximos a aprobar, estamos colocando que será parte de la elaboración de la política nacional de salud el sistema privado. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa, regresamos.
Bien, quiero mostrarles de inmediato a ustedes un comunicado del Consejo Superior de Salud Pública que se hizo de conocimiento justamente este día 24 de abril, donde hay un planteamiento concreto sobre el tema de la Operación Milagro. Se lo vamos a mostrar en el full pantalla porque les voy a leer rápido el segundo y tercer párrafo, donde hablan sobre el presidente del Consejo Superior de Salud Pública ante la decisión de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica de no autorizar el ejercicio profesional de los médicos. Dice, Cuba no es un país suscriptor del Convenio de la Haya, por tanto la apostilla, que es el procedimiento abreviado de la auténtica de documentos, no aplica en este caso específico. Por lo anterior, cabe aclarar que Cuba ha autenticado los documentos por la vía consular como corresponde. Además, señalan que la exigencia de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica de que se presenten los títulos profesionales originales y copias para confrontar tal como lo regula el Código de Salud está modificado por el artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que los documentos emanados de un país extranjero en fotocopia hacen fe, entre paréntesis, como un original, siempre que hayan sido autenticados por las autoridades de ese país, tal como los que han presentado los médicos cubanos y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, continúa el comunicado, pero me parece que estos puntos neurálgicos. Doctor Cabrera Candray. Neurálgico, un saludo muy especial al presidente del Consejo Superior de Salud Pública, que ha llevado bastante bien la presidencia. Ahora, él es un funcionario nombrado por el presidente de la República, por el FMLN. Y los que inician este proceso son los mismos que viven diciendo que la derecha política es la que se opone, cuando no es cierto. Entonces, por supuesto que él está defendiendo a sus jefes y a sus patrones. Aquí el tema es que demuestren con claridad ante el pueblo salvadoreño, vía Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que tienen las credenciales y la autorización suficiente académica, no es solo legal, es académica, para proceder a ser oftalmólogos en El Salvador y los permisos suficientes. Es que el tema no es aquí que ellos están encima de la ley, aquí nadie está encima de la ley. Ellos tienen que cumplir la ley de la misma manera que todos nosotros cumplimos la ley como profesionales y trabajadores de la salud en otros países. Entonces, lo que nosotros le pedimos al presidente del Consejo Superior de Salud Pública, que en lugar de estarse preocupando porque a estos señores se les pide el título, que se preocupe por los enfermos del país y que haga vigilancia en todos los hospitales públicos y privados, y que no agarre de pila solo a los privados, sino que también haga auditorías en los hospitales públicos de verdad. Igualmente le pido a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica que sigan haciendo su actuación que están haciendo en el contexto de la ley, en el contexto del Estado de Derecho, porque todos aquí en cualquier momento somos pacientes, todos. Y los problemas oftalmológicos son graves, pero igualmente son graves los problemas de cerebro, de riñones, los problemas de trasplantes de órganos. En eso no se manifiestan. Mire, este Consejo Superior de Salud Pública tiene aproximadamente 6 años de estar diciendo que lleva un nuevo Código de Salud a la Asamblea Legislativa y nunca lo llevan, y siempre dicen, es que está en la revisión final en Casa Presidencial, ya casi sale y nunca sale. Ya se van en un mes y ese Código de Salud no llegó. Entonces el llamado es que se pongan las pilas para trabajar por los pacientes del país. El presidente electo, diputado Beltrán Bonilla, Nayib Bukele, dijo en su cuenta de Twitter hace 5 días que a partir de junio se restablecerá e incrementará el programa Misión Milagro. Cuando fui alcalde de Nuevo Cuscatlán, dice él, vi cómo se beneficiaban cientos de adultos mayores, muchos que ya no tenían esperanzas de ver. Dejemos de politizar las cosas, dice, buenas para nuestra gente. No, totalmente de acuerdo con el señor presidente electo. Si eso es saludable, si aquí por lo menos debemos ser claros y contundentes con el ciudadano. Aquí no hay que oponerse al beneficio que recibe la población. Pero como decía un amigo enviándonos un mensaje hace poco, bueno, y hablaba de la mala praxis. ¿Y quién le responde a los ciudadanos que de buena fe llegan porque tienen necesidad? Es decir, no podemos jugar ni con la enfermedad ni con la necesidad de la gente que no tiene el recurso. Si la Operación Milagro es una bendición, hombre, fabuloso, pero aquí, lamentable, desgraciada o felizmente, hay una bendita o maldita ley, perdónenme el término, que hay que cumplir, hombre. Esto hay que cumplirlo. Bueno, aquí les voy a trasladar 2 ejemplitos que el ciudadano conoce muy bien. Y la denuncia que acaban de hacer los médicos y las enfermeras y especialistas del Hospital Rosales, que los tienen durmiendo a la par del estercolero, y esa es culpa de la derecha política de este país, yo me agacho.
Es culpa de la derecha política de este país el tema de las operaciones de la vista que ha hecho el Seguro Social trasladando todo el drama al Hospital Sacamil. Nos acordamos de ese relajo que acaba de pasar. Si usted llega al Seguro Social y pide que le hagan la operación de sus ojos, que le estirpen las cataratas, y ¿qué es lo que ocurre? Venga en noviembre, si hay cupo. Ese es o estoy mintiendo. Perdóneme si estoy mintiendo como derechista civilizado que pretendo ser, que me fusile la izquierda si miento, perdónenme. Pero esta es una verdad tan grande como la catedral. Es decir, aquí debe entenderse, y vuelvo al origen de su pregunta, William, el señor presidente electo tiene todo el derecho, si es beneficio de la sociedad, pero como lo decía muy bien el doctor Orlando Cabrera Candray, ¿quién es el presidente de la Junta de la Vigilancia de la Profesión Médica? Un designado por el señor presidente de la República. Es decir, nos pasa como aquel que estudiando en Nicaragua que dice que es perseguido político, es decir, que su propio gobierno lo está persiguiendo, su propio color ideológico. No se puede tampoco mentirle al ciudadano y mentirle a la población, que ese es un pecado. Bueno, perfecto. Doctor Cabrera Candray, para cerrar, porque nos quedan un par de minutos en este segmento y me interesa que hablemos en el próximo, para el cierre de la entrevista, sobre una iniciativa que, por cierto, ustedes dos como legisladores estuvieron apoyando, que tiene que ver con el tema de la Fiscalía General de la República. Pero para cerrar sobre este tema, ¿cómo se soluciona entonces todo este impasse? ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos que usted considera importantes para resolver esto? En primer lugar, yo creo que el programa de Misión Milagro debe continuar con profesionales nacionales e internacionales, totalmente con credenciales, y debe darse dinero para eso, debe de haber financiamiento para eso. En segundo lugar, los médicos extranjeros que quieran trabajar en el país tienen que someterse a la ley. Nadie puede estar encima de la ley. En tercer lugar, y es el más importante, el centro de atención del Estado en términos del Sistema Nacional de Salud es el paciente. Y en nombre del paciente tenemos que trabajar todos los partidos políticos, la sociedad política, la sociedad civil, para resolver los problemas de salud del país. Porque los problemas de salud no solo son de ojos. Mire, no se puede hablar de salud sin agua. No se puede hablar de salud sin vivienda adecuada, no se puede hablar de salud sin aire adecuado, sin tierra adecuada. Entonces, el problema de salud es holístico y por lo tanto, la crisis que este gobierno le está dejando al próximo gobierno amerita que el próximo gobierno tenga diagnóstico de la realidad nacional en salud, un plan estratégico y que estén listos para resolver con la participación de todos estos gravísimos problemas de salud del país. Por lo tanto, sí se pueden resolver. Perfecto. En 2 líneas entonces, Raúl. Rápido. Bueno, es necesario, es urgente, por eso, gracias a Dios, en esta comisión que preside el FMLN, y están todos los partidos políticos en el espectro general de la ideología de El Salvador, ya 2 leyes, esta es la segunda que va a salir. Se le está preparando al nuevo gobierno toda una estructura legal, un andamiaje fino para que se actúe de acuerdo a la necesidad, a la proyección y al fenómeno de la enfermedad de la inmensa mayoría de los salvadoreños. Porque aquí, como acaba de decir un pastor borracho, dice, mire, esta es una sociedad enferma. Y es cierto, muchos estamos enfermos de cualquier cosa que no recibimos atención. Entonces, es necesario legislar sin banderas, insisto, sin banderas en beneficio de cada uno de los salvadoreños. Bien, vamos a la última pausa comercial. Regresamos. Bien, vamos rápido porque decíamos, vamos a dejar este segmento para hablar un poco sobre la propuesta. Ustedes acompañaron esta propuesta que tiene que ver con asignar por la vía constitucional, hay que hacer una reforma desde luego, pero hacerlo por la vía constitucional de un 3% de los ingresos corrientes de Presupuesto General de la Nación a Fiscalía General de la República. El presidente electo, bueno, inmediatamente también le respondió diciendo de que de dónde sacar 180 millones de dólares, ¿no? Y que aquí hay un tema que tiene que ver con la parte del equilibrio, pero sobre todo saber de dónde es que van a salir los recursos. Y había el cuestionamiento de parte del presidente electo a esto. Mire, este es un tema donde la Fiscalía ha venido siendo en los últimos años la cenicienta en la aplicación de la justicia en el país. Ahí falta dinero, ahí faltan fiscales, ahí faltan computadoras, ahí faltan procesos, ahí faltan métodos, ahí falta de todo. A pesar de que dinero de la contribución especial que se recoge de la telefonía, por ejemplo, que se venía recogiendo, iba para la Fiscalía, no resuelve los graves problemas. Lo que se ha planteado es una reforma a la Constitución.
Eso lleva tiempo, eso no es para el otro año, claro, ni para 2 años. Esto es para que en esta se pueda obtener los 43 votos y después con 56 votos se pueda aceptar eso. Ahora bien, en el tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es que ese es el gran valor de vivir en democracia. El tema de los pesos y los contrapesos. El respeto entre un órgano y otro órgano. Y en la medida que respetemos esta independencia y en el contexto de esta interdependencia de los poderes del Estado, es que vamos a poder vivir bien en democracia representativa. Para mí, enhorabuena que la Fiscalía en los próximos años pueda tener más dinero para que siga persiguiendo a tanto pícaro, a tanto ladrón que llega a saquear las arcas del país, y el dinero del pueblo es sagrado y hay que meter preso aquí porque no hay pena de muerte. Pero lo que se roba el dinero y que por ese dinero robado hay muertos en los hospitales, hay muertos en el Hospital Bloom, mujeres que mueren en los partos, eso debería ser considerado, porque no es posible que estén saqueando el país y la Fiscalía no tenga dinero para perseguir científicamente y correctamente el delito y a tanto criminal que anda suelto. Diputado Beltrán Bonilla, en el pasado se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que la Fiscalía General de la República, bueno, no necesariamente se hablaba en ese momento de una asignación presupuestaria por la vía de reforma constitucional, sino de incrementar y potenciar el trabajo fiscal, la capacidad de investigación, pero se hablaba en aquel momento, hace 3, 4 años atrás, que se necesitaba por lo menos 100 fiscales auxiliares más para poder trabajar. Capaces. Exacto, y para poder sacar el trabajo que en este momento tienen acumulado. En primer lugar, yo soy amigo de hablar con los ejemplos y de las frases de otros, que para muchos es verdad total y absoluta. Bueno, acabamos de escuchar al señor ministro de la Defensa, el general Munguía Payés, diciendo que el exfiscal Douglas Meléndez hizo uso desmedido de los testigos criteriados. Pícaros que dijeron, mire, yo vi, yo sé cómo está la onda, la movida, y bueno, y me aparto y me voy, vea. Esto es una figura que hay que cambiarla. La pregunta es, bueno, ¿y cuál fue la oferta política de algunos candidatos en el sentido del impuesto de la telefonía? Yo lo voy a quitar, yo lo voy a quitar. Ay, entonces, ¿y cómo le vamos a hacer hoy? Si se está pidiendo que la Fiscalía tenga, de acuerdo a una reforma constitucional, un presupuesto especial. Y aquí voy. Esta Constitución hace 36 largos años que no se cambia, que no se modifica. En algunos artículos es letra muerta, en otros nos da la certidumbre de lo que aquí expreso. En el artículo 193, el numeral 10, Fiscalía General de la República, velar porque en la concesión de cualquier clase otorgada por el Estado se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas y ejercer el respeto de las acciones correspondientes. Esto dice la Constitución. Bueno, y revisaron el chaparral. Había fiscales para revisar el chaparral. No, hoy miren la figura, mire, yo me hago cargo que lavé 20 millones y me arrepiento, y bueno, y me van a dar 2 años para ir a barrer. Así cualquiera mete las manos. Ojo, cambia el peculado y el lavado, métale 15 años al peculado y 15 al lavado, inconmutables e irreductibles. A ver si es cierto que va a tener valor alguien que se viera a comer por meterle las manos a los dineros del Estado, se viera a comer 30 años. Modifiquemos. Lo que pasa es que aquí, en primer lugar, aparecen los ungidos, ¿verdad? Diciendo, no, en el nombre de... e invocamos a Dios. Y cierro con esto. Son 602 millones de dólares que 2 expresidentes se han clavado. 602 millones. ¿Había fiscalía en estos casos? ¿Hubo fiscalía en esto? Entonces, la mesa hay que dejarla servida con la aplicación de la ley. Yo soy un fiel enamorado, ley, el orden por la razón o por la fuerza. No tenemos otra salida. Sí. Ahora, rapidísimo, porque se nos fue el tiempo, pero mientras tanto ustedes tendrán que discutir una propuesta que ya la tienen ahí de parte de la Dirección de la Policía Nacional Civil, de el tema de prácticamente la pensión, ¿no? Por 30 años de servicio, dice, y que alcanzaría a 132 personas del nivel básico, ejecutivo y superior, y que es una cantidad millonaria que se tendría que erogar. ¿Están de acuerdo o no? Mire, yo no estoy de acuerdo en que se agarre el dinero del Estado para pagar lo que no se debe pagar. Eso es una barbaridad y no tenemos por qué apoyarla. Ahí están las formas y el modo correcto de cómo se deben de retirar los agentes de la policía, los comisionados de la policía, en una forma correcta. Pero esto que quieran, ya a un mes de estar saliendo, venirse a querer meter 100,000 o 200,000 dólares, eso
Eso es lo que justamente la gente critica. Por es que critica a la clase política. Por estas sinvergüenzadas. Por la cachada. Por estas chabacanadas. Es que eso no puede pasar. No. Hoy se aprobó. Ahora se está hablando, son 50 millones de dólares. No puede ser. Eso, o 57. 57 Mire, sí, millones. así en cálculos rapiditos, de 50 a 7 millones no es mucho para... Bueno, la decisión hoy fue mayoritaria de la comisión en decir, señores, bueno, ha comenzado por el traslape y el trastocamiento de la ley de la policía desde hace 10, 12 años que no hubo ascensos, ya todos sabemos qué es lo que ocurrió, ya no vale la pena mover las aguas, agua pasada no mueve molino, como se dice en buen salvadoreño. Se determinó en primer lugar, no hay privilegios para nadie, van todos a un curso de ascenso. Todos, absolutamente todos. Y si se retira uno con privilegio, deben retirarse todos los mandos igual. Todos, o todos en la cama, o todos en el suelo. La ley es una, punto, y hay que respetarla. Perfecto. Gracias, diputado. Gracias, William, muy fino. Esta noche. Bueno, Valentín, muchas doctor. gracias y gracias por invitarnos a hablar de salud. Mire, es poco que en la televisión salvadoreña se hable de un tema tan importante como es la salud pública. Bueno, Lo felicito. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros en 8 en punto. Nos vemos mañana. Que descansen. Buenas noches.